Bueno, muchachos, muy buenas tardes para todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Bueno, perfecto. ¿Qué tal ese fin de semana? ¿Se pudieron descansar? O ahí más o Sí, menos. señor, gracias a Dios. Qué bueno, listo. Bueno, entonces vamos hoy a seguir con nuestra temática. Vamos a ver unos temitas el día de hoy. Hoy les voy a explicar el taller final que debemos entregar por tarde el día viernes. Y el día de mañana, bueno, ya revisamos a ver si el día de mañana nos conectaremos solamente por si hay dudas o inquietudes, ¿sí? Por si hay que reforzar algo, por si de pronto ustedes leyeron hoy el taller, lo revisaron y tienen alguna pregunta, pues mañana nos podemos conectar para eso. ¿Listo? Antes de empezar, vamos a recordar qué vimos el día viernes. ¿Quién me ayuda? ¿Qué fue lo que vimos el día viernes? El viernes aprendimos cómo sacar edades, meses y días. Ok, perfecto. ¿Qué más vimos? El de buscar B. La función buscar V, muy bien. ¿Cómo les fue con la actividad de los productos y de los clientes? ¿Bien? ¿O alguien tuvo alguna pregunta? Profe, yo sí me quedé ahí como medio perdida porque la función F4 a mí no me funcionaba y entonces me quedé ahí como que a dónde coloco el signo pesos y no sé, no supe ahí, me toca mirar con más calma a ver cómo la soluciono. Ok, si sabes el computador, nos puedes compartir pantalla y revisamos a ver. En el computador podríamos revisar. No, profe. Ok. Bueno, entonces ya cuando cualquier cosita, pues me pregunta ahí por WhatsApp. ¿Y a las demás personitas cómo les fue? ¿Alguien tuvo algún otro inconveniente o bien? Bueno, listo. Vamos entonces a... Les voy a compartir pantalla, déjame un segundito para revisar aquí otros temitas en particular, ¿listo? Profe, yo tengo una pregunta. Señora, Es que yo hago las fórmulas y todo y me sale, y bueno, cuando le doy enter me sale un signo de número, de numeral, y con signos de admiración, valor. ok, puede ser que haya algún error en la fórmula. ¿Estás en el computador? Sí, Si señor. nos puede compartir pantalla y revisamos, regálame un segundito, le voy a contestar algo a Cindy mientras la compañera comparte pantalla, ¿listo? Profe, a mí también me pasa lo mismo con mi computadora, pero pues la verdad yo no sé si es que sea error de la computadora porque yo probé con la de mi hermana y con la de mi hermana sí me funcionó, pero más que todo es el tema con las comillas, pues yo no sé si será por el Windows o no sé, pero con la mía me pasa lo mismo que a ella, pero cuando pruebo en otra sí me deja. Ok, ¿estás en el computador para que ahorita nos comparta pantalla después de la compañera? No, profe, ahorita no la tengo a la mano.
Ah, ok, listo. Pues es que ahí debemos tener en cuenta los parámetros. Los parámetros a veces, en la mayoría de computadores es con punto y coma, pero hay unas versiones de Excel específicas donde usted va a separar con punto y coma y no le deja, tiene que ser con coma. Entonces, cuando vamos a aplicar las funciones, debemos guiarnos, por eso les he dicho que bastante, que deben tener muy en cuenta los parámetros. Los parámetros me dicen cómo debo separar un parámetro de otro, qué parámetro es. Pero igual sería que revisara y si no, me enviara una fotico desde su computador y ahí podríamos revisar, ¿sí? Pues yo creía que es más bien por ese lado el inconveniente. Pues profe, pues el mío es porque es un Windows 8, yo creería también por lo que pues ya es antiguo y pues tal vez sería eso. Pues yo he colocado las fórmulas tal cual usted nos enseñó en el curso, pero no me deja, cuando le doy enter no me da siempre error, pero en la otra computadora lo hice y sí me deja, pues realmente no, yo creo que es mi computador, pero no me deja. Sí, pues yo creo que es más por eso. Tal vez no se separan los parámetros con punto y coma, sino con coma. Entonces debes revisar eso. En tu computador, cuando le das la función, él en los parámetros te indica, ¿sí? Por ejemplo, el primer parámetro es número, punto y coma, criterio. Entonces usted mira si ahí le aparece punto y coma. Si le dice coma, entonces es porque debe separarlo con coma, no con punto y coma. Yo creería que el problema está ahí. Debes revisar eso bien. Listo, profe, entonces pues yo reviso en la noche que tenga la computadora a la mano y pues veo bien si es ese error o si no pues le envío para ver si puede solucionar o pues si es mi computadora. Profe, me sale lo mismo siempre. Y creo que ya estoy compartiendo pantalla. A ver, vamos a ver. Presentación, sí dice compartiendo, pero no estoy viendo. ¿Se le está dando toda la pantalla? Sí. Cuando le das presentar ahora, le das toda tu Le pantalla. doy a... Ahí sale que sí está presentando para todos. Por Dejar eso, de presentar. pero le estás dando, cuando le das presentar ahora, le das toda tu pantalla. Le doy a una ventana. ¿Es toda tu No, pantalla? sí, si quiere darle mejor a toda tu pantalla porque una ventana toma de Google Chrome. Ah, ok. ¿Ya? Déjame un segundo, ya reviso. Dejar no, me salió que dejar de Ya, compartir. ya, Ay, ahí ya está, ahí ya está presentando. Pues dele así, presentar ahora toda tu yo pantalla. creo que me salió. Todo. Ahora sí, pero me sale abajo dejar de compartir ya. Bueno, entonces vea, ya le colocamos esto, la seleccionamos más. Siempre me sale lo mismo y ahora hacerlo más difícil, no, me queda peor. ¿Sí ve? Listo. ¿Alguien vio el error? Yo no lo vi. Bueno, ahí conmigo 14 personas. Imposible que nadie haya visto el error. ¿Nos muestra el Excel, por favor? Compañeros, ustedes están aprendiendo Excel, debemos aprender a identificar errores. Profe, yo lo intenté hacer como usted como usted. Nadie, de verdad, nadie ve el error. No lo puedo creer. Compañeros, Profe, no sé si es que no tiene los porcentajes arriba equivalente a cada nota, ¿no? no, digamos que bueno, eso es un cálculo, no, pero en ese caso ya está haciendo el promedio normal, ¿sí? Ahí no hay problema. Ah, pues se desconectó la compañía. ¿De verdad nadie vio el error? Ay, me voy a poner a llorar.
Bueno, yo no alcanzo a ver mucho porque yo estoy desde el teléfono, Profe, me salí sin tengo lentes ahora. Tranquila, Fabiana, ¿nos puedes compartir nuevamente el archivo? Ay, no, pues yo no puedo creer que nadie haya notado el error. Bueno, se me van a quitar las gafas por si fue que vi mal de pronto y digo, no, me estoy inventando el error. A ver, déjanos ver el archivo. Uy, es que el error está ahí claritico, o sea, vea, con gafas y sin gafas lo veo. Profe, qué pena, ¿será que lo pueden engrandar para poder verlo bien? Es que casi no se ve. Ok, ¿le puedes poner zoom? ¿Me hacen el favor? Si quieres, dale escape, Fabiana. Escape. O borra la fórmula, o dale escape para salirnos de ahí. Listo. Dele clic por fuera a cualquier celda, por fuera a cualquier otra. Listo. Y ahí abajo, aumenta el zoom, donde dice 100%, párate abajo en el más. Eso, dale clic, 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 clic. Listo. Ahí está bien. Ahí está súper bien. A ver. Déjame ver la fórmula, déjame ver la fórmula. Déjame ver la fórmula, a ver si ven el error bien. Dale doble clic, listo. Ahí que tica. Ay, muchacho, me voy a poner a llorar. Que no le puso suma. O No sea, le es colocó el igual promedio. suma. No tiene nada que ver. Ella lo está haciendo manual, está bien. Ella está tomando una celda más otra celda, está bien. Ay, Dios mío, me va a tocar ir por una agua Le aromática de faltó el manzanilla. promedio, profe. Mm, bueno, el promedio de la función, ella lo está haciendo manual, o sea, es válido, ¿sí? Ella lo está haciendo manual. La función promedio hace eso que ella hizo ahí. Solamente que en vez de yo hacerlo manual, puedo utilizar una función. Pero hay algo que yo le Pues recalqué que mucho. primero ya no le puso el punto ni la coma. Ni punto ni coma, ni punto ni Profe, coma. no, ¿no será que tiene puntos y no comas? O sea, no le colocó Muy comas bien, a los puntos. Dice muy bien, 3.0 y es 3,0. muy bien. ¿Quién dijo? Perdón que no vi. Linda. Hola, Linda, muchas gracias. Ojo con eso, muchachos, cuando estamos trabajando con decimales, no los puedo separar con puntos. Debo separarlos con comas. 2,1, 3, 1,8, 3,5. Fabiana, si quieres, ayúdame con la primera fila y revisamos que funcione. Ahí le puedes dar escape o por fuera en otro. Listo. Acomoda esa nota que está ahí. 2,1. La otra, el 3, pues el 3 enterito porque no tiene decimales. 3. Bueno, 3,1 o bueno, una nota que quieras, no pasa nada. Igual le va a poner el 3, listo. Ahí 1,8 y la otra 3,5. Muchachos, ojo con esos errores. ¿Listo? Mucho cuidado con esos errores. Cuando estoy trabajando con decimales, no puedo separarlos con puntos, ¿cierto? Debo siempre 2,6, 3. Y es importante porque observen que si yo le pongo un punto, Ya entendí, profe. se me bloquea y después yo voy a hacer funciones y no me va a dar los resultados. ¿Listo? Bueno, muy bien. Muchas gracias a Linda y el resto de compañeritos. Ojo, porque era un error tan obvio ahí cuando apenas ella me mostró. Yo apenas vi que ella me compartió, yo evidencié una vez el error. ¿Listo? Entonces, pendiente con eso, muchachos. Aparte de aprender Excel, debemos aprender a revisarlo, ¿cierto? Si algo me quedó mal, pues debo intentar mirar, bueno, aquí, allá, ir poco a poco descartando. Muchas gracias a Fabiana también. Bueno, listo. Vamos a seguir entonces. Les voy a compartir mi pantalla. ¿Me confirman cuando la estén viendo, por favor? Ya. Listo. Bueno. Vamos aquí a hacer algo. Perdón, acá. Vamos a ver una función. Vamos a ver una función que se llama función sí. Esas funciones son condicionales. Esas son funciones condicionales.
Esa función sí, ¿para qué sirve? Observen. Les voy a explicar. La función sí tiene tres parámetros. El primer parámetro es una pregunta o una condición que yo debo plantearle a Excel, punto y coma, después viene un valor verdadero. O sea, ¿qué pasa si la pregunta se cumple? ¿Sí? Por ejemplo, yo digo, o bueno, digamos, empiezo, sí, la pregunta, hoy es 10 de mayo, el valor verdadero, ¿qué sería? ¿Hoy es 10 de mayo? Sí, ¿cierto? Hoy es 10 de mayo. Entonces yo pondría acá sí, o puedo poner una fórmula o lo que yo quiera, ¿cierto? O sea, aquí va un resultado. Si la pregunta es verdadera. Punto y coma, y viene un valor falso. O sea, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si la pregunta, qué pasa si la pregunta no se cumple? ¿Sí? ¿Qué pasa si la pregunta no se cumple? Básicamente así es como funciona el sí. Tres parámetros obligatorios. ¿Listo? Muchachos, me regalan un segundito, por favor. Qué pena, muchachos. Entonces, les comentaba sobre la función sí. ¿Listo? Siempre deben ir esos tres valores. Tres parámetros, perdón. Ahora bien, vamos a enfocarnos en la pregunta. La pregunta siempre la vamos a hacer comparando. Por ejemplo, si hoy es tal cosa, si este número es mayor, si este número es menor, si lo que está aquí es igual. Para eso debo utilizar estos signos para comparar. Tenemos el igual, el mayor, ¿cierto? Los mismos con el contar puntos sí, el menor, mayor o igual o menor o igual. Siempre, aquí, siempre, miren, siempre en la pregunta debo utilizar alguno de ellos. Si yo voy a utilizar o voy a comparar texto, el único operador que me sirve es este, ¿verdad? Yo no podría comparar texto con estos, ¿o sí? ¿Ustedes qué dicen? O sea, yo podría decir, por ejemplo, si hola es mayor a hello. No, no lo podría decir, ¿cierto? Lo único que podría preguntar es si hola es igual a hello. Ah, eso sí lo podría preguntar. Pero esto no. Esto solamente me sirve para números. Bueno, todos sirven para números y este igual es el único que sirve para texto. ¿Listo? Es muy importante tener en cuenta eso. Entonces, vamos a mirar acá o vamos a aplicar esa función si aquí a un problema. Por ejemplo, voy a calcular unos promedios, ¿cierto? Entonces yo vengo y calculo el promedio acá. Listo, aquí los calculé súper rápido y listo, estamos. Y ahora aquí, por ejemplo, vamos a basarnos en el SENA. A la hora de yo calificarlos a ustedes en el SENA, yo no califico o el SENA no califica sobre notas, sobre números. El SENA tiene dos juicios evaluativos, aprobado o no aprobado. ¿Listo? Que nosotros como profesores sacamos notas de lo que ustedes van entregando, de lo que ustedes vayan presentando, pero todo al final, todo se debe resumir, o no aprobó o aprobó, ¿sí? Aquí no existe el pasó raspando, aquí no es no, pasó o no pasó, ¿listo? Entonces, miren el problema que me plantean. En el SENA, los juicios evaluativos son aprobado o no aprobado. Ahora nos explican, aprobado es cuando un estudiante saca 3 o más en su nota final y no aprobado cuando el estudiante saca de 2,9 hacia abajo en su nota. ¿Este problema está claro? ¿Lo que está escrito acá, todos lo entendemos? ¿O alguien no entiende algo ahí? Es importante. Cuando yo voy a trabajar con la función sí, lo primero que debo hacer es entender esto, porque normalmente los problemas en Excel a ustedes se los van a dar así, escritos. Yo aquí les explico cómo hacerlo, ¿sí? Cómo funciona
cómo se puede aplicar la fórmula, cómo se puede aplicar la función. Pero cuando ustedes observen los ejercicios, siempre se los van a entregar es en escritos, en un problema. Les van a poner un problema y les dicen que hagan algo. Entonces, eso pasa mucho con las matemáticas, ¿no? No sé si les pase, uno de las matemáticas, uno está en clase y las entiende, ¿sí? Usted entiende las funciones, usted aprende a aplicar las fórmulas, usted aprende, etcétera, etcétera. Y cuando le ponen un problema y sobre ese problema tener que resolverlo, es donde ya uno como que se bloquea, ¿no? Yo me dice, pero ahí me explicaban X, Y, aquí en el texto cuál es X, cuál es Y, ¿sí? Eso tiende a pasar mucho. Entonces, lo primero que yo debo hacer es de aquí entender. Listo, ya. Sé que tenemos aprobado o no aprobado, cuándo aprueba el estudiante y cuándo no aprueba el estudiante. ¿Eso está claro? Sí, profe. Listo. Entonces, aquí en esta columna de juicios evaluativos, resulta que yo tengo las notas de cada uno de ustedes, pero esto no me sirve, porque yo en el sistema, o sea, esto sí me sirve, ¿no? Bueno, voy a aclarar, esto sí me sirve porque esta es la nota, pero yo necesito que esta nota se me convierta aquí en una palabra, que me diga aprobado o no aprobado según su nota, ¿sí? Entonces, vamos a mirar acá en el texto. Según lo que él me está diciendo, busquemos el primer parámetro. Miren, si yo me paro acá y le doy igual sí, ustedes ven, aquí está la función, igual sí. Miren la primera, el primer parámetro es una prueba lógica. Aquí es donde yo le decía a la compañera que tuviera cuidado con el punto y coma. Aquí en ese caso, la función me dice punto y coma. Si a usted le dice coma, pues sepárelo simplemente con una coma, que yo soy seguro que el error está ahí. Entonces, voy a darle igual sí, y lo primero que me dice es la prueba lógica, lo que yo les decía que es la pregunta. ¿Cuál es la pregunta que me podría hacer yo ahí? ¿Cuál creen ustedes que sería la pregunta? Se aprobó. Pero ¿cómo yo ¿Se sé? aprobó o no aprobó O sea, pero yo ¿cómo sé que un estudiante aprobó? porque está mayor de 3 puntos, de 3 para arriba? ¿Y qué está mayor de 3 para arriba? ¿Qué debe La estar? nota final. Ah, la nota final. Ok, listo. La compañera ya me resolvió la pregunta. Lo que pasa es que está desordenada, pero ella ya tiene una idea de qué debo preguntar. Observen lo que yo debo preguntarle a Excel. Debo decirle si la nota, o sea, si lo que está acá, ¿cierto? Porque la nota está ahí, es mayor o igual, ¿cierto? O sea, si lo que está aquí es mayor o igual a 3, punto y coma. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si la nota es mayor a 3? ¿Qué pasa? Según el problema. Está aprobado. Está aprobado, Aprueban. ¿cierto? Entonces yo, entre comillas, como es un texto, ¿cierto? Los textos siempre van entre comillas, le digo, póngame aquí la palabra aprobado. ¿Sí? O sea, póngame la palabra aprobado. Punto y coma. Ahora, ¿qué pasa si no? ¿Qué pasa si no es mayor a 3? ¿Qué pasa si aquí hay una nota menor? ¿Qué pasa? No aprobó. Entonces, le pongo entre Aprobado. comillas, no aprobado. Entre comillas, porque es un texto. Miren que le estoy diciendo a Excel, vaya, valide la celda de la nota. Si la celda, perdón, es mayor o igual a 3, póngame aquí la palabra aprobado. Si no, póngame la palabra no aprobado. Como todas las funciones, debo cerrar el paréntesis que abro. ¿Cierto? Y le doy Enter. Miren que esa personita aprobó. ¿Qué pasa si yo le bajo la nota? Voy a bajar la nota. Ahí todavía sigue pasando. Aquí ya no pasa. Observen qué pasó acá. No aprobó. ¿Preguntas? No, señor. ¿Todo claro? Listo.
Bueno, ahora vamos a ver este ejercicio de la función si en otro contexto. Resulta que yo me paro acá, ¿cierto? Aquí tengo un descuento. Y aquí tengo una forma de pago. En la forma de pago tengo una lista que me dice si el cliente me la pagó a contado o me la pagó a crédito. ¿Sí o no? Entonces, digamos, viene una personita, me compra tal cosa, yo le digo, bueno, ¿cómo me lo va a pagar? ¿A contado? Ah, bueno, contado. No, se lo va a pagar a crédito. Ah, bueno, a crédito. ¿Sí? Entonces, acá lo que voy a hacer es, voy a calcular un descuento, pero basados en un problema. Por ejemplo, si el cliente realiza el pago de la factura de contado, tendrá un descuento del 1,8% sobre el subtotal. Si realiza el pago a crédito, no tendrá descuento alguno. ¿Listo? El primer paso, ¿cuál es? Entender el problema en que me metí. ¿Cierto? ¿Está claro el problema? ¿Sí? ¿Está claro lo que necesito hacer ahí en esa factura? Muchachos, ¿le fueron a hacer las 11? Sí, profe, o sea, ahí debemos buscar si el cliente paga a contado o paga a crédito para obtener el descuento. Ok, listo, muy bien. Bueno, ya tengo ahí claro la pregunta, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa? Voy a pasar eso a Excel. ¿Listo? Voy a pasar eso a Excel. Entonces, me voy para el descuento, ¿cierto? O sea, me voy para acá, que es lo que debo calcular. Lo voy a colorear acá. Esto es lo que debo calcular. Entonces, les voy a ayudar. Igual, sí. ¿Cuál sería la prueba lógica? ¿Cuál sería la pregunta que debo hacerle a Excel? Si De a uno. el cliente va a obtener el descuento del 1.8. No. ¿Cuál es la pregunta que debo hacerle a Excel? A Excel, ¿no? Ya vamos para Excel. Ay, profe, ahí no sería si, bueno, si contado, o sea, si paga de contado, que obtenga el 1,8%. De lo contrario, de lo contrario, si paga a crédito, entonces no tiene el 1,8% de descuento. Ok, entonces, ¿cómo lo haríamos? ¿Sí? ¿Qué pregunto? ¿Sí? Sí, contado, ¿Escribo la palabra contado? Claro, profe, o porque va a ser la pregunta, ¿no? ¿Seguros? ¿En dónde sé yo que el cliente pagó de contado o a crédito? ¿Cómo sé yo? con la Si celda de tiene arriba, el ¿no? descuento. Con la En la celda de celda de arriba arriba, dice ¿cierto? si es de contado o de crédito. Ok, entonces yo le voy a preguntar a Excel si lo que está aquí en esta celda, ¿cierto? Lo que está acá, miren que le pregunté si lo que está en E5 es igual a, o sea, si dice la palabra contado, ¿cierto? Punto y coma. ¿Qué le estoy diciendo a Excel? Vaya, revise esta celda. Si en esa celda dice la palabra contado, ¿qué pasa? Obtiene el 1,8% ¿Y de cómo, descuento. y cómo saco descuentos? Restando. ¿Restando?
¿Cómo saco descuentos? Dice que el descuento es sobre el subtotal. ¿Cómo saco el descuento del subtotal, chicos, chicas? Muchachos, ¿Lo multiplica? ¿qué multiplico? El subtotal por el 1,8%. Correcto, subtotal por 1,8%, ¿cierto? ¿Qué le estoy diciendo a Excel? Vea, vaya, revise esta celda. Si ahí dice contado, haga este cálculo, o sea, póngame el porcentaje. Punto y coma. Ahora, ¿qué pasa si no? ¿Qué pasa si arriba no dice contado? Pues no obtendría el descuento. Entonces le puedo poner un 0, ¿sí o no? Siempre debo escribir los 3 parámetros, ¿listo? Así sea que al final le ponga un 0, que al final le ponga cualquier cosa, pero siempre debo llenarlo, ¿listo? Entonces, ¿qué le estoy diciendo a Excel? Vaya, revise esta celda. Si dice contado, sáqueme este porcentaje. Si no dice contado, póngame un 0. Y cierro paréntesis. ¿Todos de acuerdo con esto? ¿O alguien dice, no, yo creo que era diferente? ¿Sí está claro este tema? Yo tengo una pregunta, instructor, ¿por qué le ponen el 0 al final? Porque Sí, recuerden que aquí al final es el parámetro del valor falso. Entonces, ¿qué pasa? Yo le pregunto a Excel, vaya, revise esta celda. Si dice contado, saque el porcentaje. Pero recuerde que la fórmula tiene un valor falso. O sea, ¿qué pasa si no? ¿Qué pasa si Excel va y en esta celda dice crédito, por ejemplo? O dice cualquier otra cosa menos contado. Entonces, como siempre debo llenar los parámetros, en este caso le digo, bueno, si no dice contado, póngame un 0 acá porque no tiene descuento. Listo, sí, señor. Sí, o sea, siempre deben Profe, una llenar pregunta. los 3 parámetros, señor. Qué buena, profe. Digamos, y en ese caso tiene que, o sea, ese valor tiene que ser numérico sí o sí, o no se le podría poner una condición también como en texto, así como en contado. Claro, yo le podría poner aquí entre comillas, no tiene descuento, por ejemplo, ¿sí? Pero, a ver, ¿qué sucede? Que como yo aquí estoy manejando moneda, y aquí el valor total lo estoy calculando con una fórmula, con operaciones con esto. Entonces, si yo voy a aplicar una operación y él encuentra un texto, me va a arrojar un error. Porque me va a decir como, estoy sumando el subtotal más el IVA más un no tiene descuento, ¿sí? Entonces, como estoy trabajando según el contexto, en este caso, sería mejor ponerle un 0, porque no tiene descuento. Ya sería ponerle este tipo de valores, por ejemplo, cuando hicimos el ejercicio de aprobado o no aprobado, ¿sí? Que yo no hago operaciones con esa columna, porque ¿qué voy a multiplicar? Aprobado, ¿por qué no? ¿Sí? Pero en este caso, el contexto, como es moneda, lo ideal es que quede un 0. ¿Por qué no? No tiene descuento. O sea, ¿cuánto fue el descuento mío? 0. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pagó a crédito, señor. ¿Listo? Y le Listo, doy profe, muchas enter. gracias. Observen que aquí me dice 0. Eso es un 0. Ahí me está mostrando un 0. ¿Por qué? Porque aquí arriba dice crédito. ¿Qué pasa si yo me paro acá, le doy en la flechita y le doy contado? ¿Ustedes qué dicen? ¿Me calculó el descuento abajo o no? Vamos a mirar. Sí. Acá está, mírenlo. ¿Listo, muchachos? Sí, señor, instructor. ¿Preguntas con esto de la función sí o todo claro? Vamos a ver aquí a esto. Me presentan la siguiente tabla y me dicen, ojo, miren, si el colaborador
o sea, el empleado realizó más de 35 ventas en el mes, la comisión será del 2,5 sobre su sueldo base. Solamente si realizó más de 35 ventas. A ello ya podría asumir que si hizo menos, pues no tiene comisión, ¿cierto? Aquí arriba tengo una columna que dice comisión, que es donde debo calcular si el colaborador tiene comisión y de cuánto es la comisión, ¿cierto? Entonces, ¿entendimos aquí el problema? Sí, señor. Listo, vamos a enfrentarnos entonces con Excel. Igual, sí, ¿qué hago? La celda que está al lado, donde dice ventas, Si las ventas del mes mayor son mayores a 35. a 35, ¿cierto? Es lo mismo. Observen, déjame un segundo a borrar acá. Si las ventas del mes son mayores a 35, observen que él me dice que deben ser más de 35 ventas. Entonces, por eso le pongo mayor a 35. ¿Qué estoy preguntando? Si el número de ventas, perdón, es L4, el número de ventas es mayor a 35, punto y coma. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si sí? ¿Qué pasa si las ventas son mayores a 35? ¿Qué pasa? Obtiene el 2.5 Tiene sobre el sueldo. O sea, tomo el sueldo base, ¿cierto? Y lo multiplico por 2,5%. Punto y coma. Ahora, ¿qué pasa si no? ¿Qué pasa si las ventas no son mayores a 35? No tiene el descuento. Entonces le pongo 0. Y cierro paréntesis. Y le doy Enter. Esta persona, ¿por qué no tiene descuento si hizo 35 ventas? Porque en la fórmula se estableció que tenía que ser mayor a 35. Ok, muy bien, ¿cierto? La fórmula yo les dije que no, que debía ser mayor de 35, o sea, 35 no entra. O sea, deben ser mayores. Si yo aquí a esta personita le pongo 36, ahí me calcula el porcentaje. ¿Preguntas con esto? Profe, y con esa fórmula ya se puede arrastrar para ubicar los otros valores. Sí, yo ahí podría, desde que no tenga nada que referenciar, yo puedo arrastrar, observen, vean. Este no tuvo, este no tuvo, este no tuvo. ¿Por qué? Porque están menores de 36, ¿cierto? Bien. Si yo modifico un valor, digamos a esta persona me equivoqué, hizo 40. Ah, ahora sí tiene comisión. Esta hizo 35. Ah, no tiene comisión. ¿Ven? Claro, entonces con esta función sí. Bueno. Listo. Voy a crear aquí una columna que diga, por ejemplo, fecha de ingreso de la empresa. ¿Sí? Fecha de ingreso de la empresa. Bueno. Resulta que la empresa empezó labores el día 12 de marzo de 2015. ¿Sí? La empresa empezó a trabajar ese día. Por tal razón, ningún empleado puede tener una fecha menor a ella. ¿Sí? ¿Me hago entender? Si se fundó el 12 de marzo de 2015, aquí en fecha de ingreso no podría tener yo 5 de febrero del 2015, ¿cierto? Si se fundó el 12 de marzo de 2015, ¿cómo va a tener que una persona ingresó un mes menos? Un mes antes, perdón. ¿Cierto? No podría. Entonces, yo quiero aplicarle una validación de datos aquí a estas columnas para evitar ese problema, para evitar que yo me confunda o para evitar que digite mal un valor.
¿Cómo lo hago? Yo voy y selecciono esta celda, esta columna, perdón, ¿cierto? Que era donde necesito los datos. Le doy datos, validación de datos. ¿Listo? Estando aquí en validación de datos, aquí donde dice permitir, le doy una opción que dice fecha. O sea, va a permitir solamente fecha. Entonces voy a poner una fecha, pues le estoy diciendo permítame fechas. Y ahora aquí me dice datos. Recuerden que aquí es lo que va a permitir, ¿no? Yo aquí configuro lo que va a permitir. Entonces le digo, permita una fecha, datos entre no está igual a, mayor que, menor que, cualquiera de ustedes que debo utilizar según el problema que me están planteando. ¿Qué opción creen ustedes? Profe, qué pena esto. Cuando usted no dijo la fecha esa, usted dijo que antes de esa fecha no se, no, o sea, no había ingreso, ¿cierto? Sí, o sea, digamos, antes del 12 de marzo de 2015 no podría haber una persona que ingresó a trabajar, ¿por qué no? Entonces ahí no sería mayor o igual que, ¿Por qué mayor o igual que, compañero? porque pues menor no puede ser porque usted dijo que digamos que antes de esa fecha no hay ningún ingreso, o sea, no puede haber ningún ingreso. Entonces, pues tendría que ser mayor a esa fecha, ¿no? Muy O bien, igual. sí, exactamente. Recuerden que aquí es lo que voy a permitir, ¿listo? O sea, lo que voy a dejar que se haga. Entonces, en este caso que le estoy diciendo, permítame fechas mayores o iguales que, y aquí pongo la fecha inicial, 12 de marzo de 2015. ¿Eh? ¿Qué le estoy diciendo? Permítame fechas mayores o iguales a esta. Y le doy a aceptar. Si yo digito 12 de marzo de 2015, me la recibe, ¿cierto? Cuando me aparece esto, ¿por qué me aparecen estos símbolos acá? Porque la casilla Falta esto espacio. está muy angosta. Ok, amplío y solucionado. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa? Si yo voy a ingresar 11 de marzo de 2015, ¿me lo acepta o no? No. Debería técnicamente arrojarme un error. Vamos a ver si es cierto, ¿no? Teoría de la práctica. Ahí está el error. ¿Sí? Él no me acepta ese valor. Me dice que no puedo poner ese valor ahí. ¿Por qué? Porque está antes de la fecha que yo le indique. ¿Listo? De esta manera le pongo validación de datos acá. ¿Listo? Bueno, ahora me va a crear otra columna que diga, por ejemplo, número de documento. Yo aquí podría hacer algo. Vamos a dejar acá esto. Yo podría acá hacer algo. Resulta que voy a empezar a ingresar los números de documento de cada una de las personas. Más o menos, ¿cuántos dígitos tiene un número de documento por largo que sea? 10. 10, ¿cierto? Se podría decir que 10. Bueno, entonces digamos que yo también le puedo poner validación de dato a eso. ¿Cómo lo hago? Selecciono la celda donde lo voy a aplicar. Le doy datos, validación de datos. Aquí, en vez de decir fecha, le doy permitir longitud de texto. O sea, voy a tener en cuenta la longitud del texto. Y lo mismo, aquí me pregunta qué tipo de datos voy a permitir, mayores o iguales, menores. Ahí ¿qué creen ustedes que debo hacer? Según el ejercicio.
Ahí no sería menor o igual que. Menor o igual que, ¿todos de acuerdo? Sí, sí, porque hay números menores de 10. Ok. Y acá máximo 10 números. O 10 dígitos en este caso, porque también puede funcionar con texto. ¿Listo? Eso también funciona con texto. Entonces, ¿qué le estoy diciendo? Permítame datos con menos de 10 dígitos. O con 10 dígitos, ¿cierto? Eso es lo que le estoy diciendo. Recuerden que aquí es lo que yo permito. Entonces le doy a aceptar. Vamos a escribir un número de cédula, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Le doy enter y ahí me lo permite, ¿cierto? Ahí está el valor. Mire, ¿qué pasaría acá? ¿Alguien sabe qué pasó acá? No. Tenía un formato de fecha, ¿listo? Miren, observen que ahí están los 10 dígitos. Vamos a digitar 11 dígitos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Voy a digitar este número de cédula con 11 dígitos. Sí, digamos que lo digité con 11 dígitos. Le doy enter y automáticamente me arroja el error. Entonces observen que yo por validación de datos puedo hacer muchas cosas, o sea, puedo restringir lo que yo necesito que se escriba en las celdas. Esto sirve mucho para qué. Si de pronto yo hago una tablita, yo puedo agregarle validación de datos y se la comparto a una persona y ya, y así sé yo o me cercioro de que no vayamos a tener errores en digitación, en cositas así. ¿Preguntas con esto? No, no, señor. ¿Todo claro? Bueno. Listo, perfecto. Bueno, vamos a mirar acá otro temita, que es un formato condicional. Vamos a mirar qué es un formato condicional. Un formato condicional es cuando yo quiero ponerle colores a una información. Vamos a ver cómo funciona. Por ejemplo, aquí tengo unos productos, ¿cierto? Leche de coco, leche de almendra, jamón, salchichas, queso, salchichón, mortadela, cuajada, bueno, y cada una con sus fechas de vencimiento. ¿Mm? Entonces yo necesito calcular cuántos días le hace falta para vencer ese producto. Yo debo llevar un control. ¿Cómo lo hago? Fácil. Tomo la fecha de vencimiento menos la fecha de hoy. Esa es la operación que debo hacer. ¿Sí? Ahí voy a calcular cuántos días hace falta para vencer. A este producto le hacen falta 5 días. ¿Cierto? Aquí tengo, vea, este 10. Bueno, vamos a bajarle por aquí a otro. Pongámosle, por ejemplo, 25 del mes 6. A este 46. A este 39. Bueno, aquí tengo los días, ¿cierto? Resulta que si yo tengo un listado muy grande, se me va a hacer difícil estar pendiente de los productos, ¿cierto? O sea, digamos, si yo tengo un listado de 1000, 2000 productos y me dicen todos los días, oiga, esté pendiente de cuáles productos se van a vencer, ¿no? Para que nos informe. Y uno empezar. ¿Qué me regálame un segundito, por favor, que están tocando la puerta? Bueno, muchachos, entonces, a mí me dicen con un reporte grande que debo estar pendiente de lo que está para vencerse. Entonces, pues, digamos así, me tocaría revisar de a uno por uno, ¿no? Ay, vea, a este le hacen falta 5, ay, a este le hacen falta 10. Si tengo 2000 productos, me voy a demorar.
Yo puedo hacer algo con formato condicional. Vamos a ver qué puedo hacer. Voy a seleccionar mis datos, esto. Le voy a dar aquí donde dice inicio, formato condicional, ¿cierto? Y le voy a dar aquí donde dice nueva regla. Voy a crear una nueva regla de, de formato condicional. Me aparece esta ventanita. Aquí hay varias opciones para agregarle formato condicional. Entre esos vamos a verla el primero, que es aplicar formato a todas las celdas que tengo seleccionadas según sus valores, ¿verdad? Ahí tengo valores, entonces voy a seleccionar esa opción. Aquí donde dice formato, tengo un formato de escala de 2 colores. Observen aquí la vista previa a los colores. O tengo de 3 colores. ¿Sí ven? Eso es una escala. Color rojo va aumentando, después cambia como amarillo, después a verde, ¿cierto? Esa es una escala de colores. Y tengo 3 tipos de valores, observen. El valor mínimo, el punto medio y el punto máximo. Para mi ejercicio, aquí donde dice tipo, le voy a poner número, lo voy a hacer de manera manual. Número y número, ¿cierto? Porque voy a poner números, estoy trabajando con números. Entonces él me dice que le va a poner el color rojo. Entonces yo le voy a poner, póngale el color rojo a los productos que le hagan falta 5 días para vencerse. Entonces de ahí, cuando él vaya y mire un número 5, me va a empezar a poner el color rojo. A medida que vaya aumentando el número, él le va poniendo esta escala de colores. ¿Sí? Ahora me dice, bueno, aquí el amarillo, ¿a qué número le pongo el amarillo? Entonces yo le digo, bueno, para mí, rojo sería que el producto está en estado crítico. Amarillo podría decir como una advertencia, ¿cierto? Podría yo identificar que, uy, a este producto le hace falta poco para vencerse, entonces debo también tenerlo en cuenta. Yo le podría decir que para mí un producto está en advertencia cuando le hagan falta 35 días para vencer. Y el número máximo, o sea que yo no me preocupo cuando aquí le puedo dar, por ejemplo, valor más alto. Si yo le pongo valor más alto, él automáticamente de la lista va y reconoce cuál es el valor más alto. Si no, yo puedo darle número y lo escribo, ¿cierto? Como yo quiera. O le doy valor más alto para que él me reconozca los valores de los datos que tiene esas celdas. En este caso lo voy a dejar así, valor más alto. ¿Qué estoy haciendo? Le estoy diciendo a Excel, bueno, vea, aquí tengo una fecha de vencimiento, bueno, independientemente de lo que sea, hay unos números, y le digo, cuando vea un número 5, póngale el color rojo. A medida que vaya aumentando, empiece a cambiarme la escala de colores, hasta cuando llegue al amarillo, que es el color 35. De ahí en adelante, empieza a cambiar verde hasta el valor más alto. Entonces, ¿el que me va a hacer? Él me va a hacer una escala de colores como está ahí. Y le doy a aceptar. Observen qué pasó. Aquí, sin necesidad de yo revisar los valores, ya puedo identificar qué está en estado crítico, ¿cierto? Yo al ver el color rojo me voy para acá. Uy, vea estos dos. Ay, vea, sí, a ese le hace falta 5 días y a este 10. Y tengo dos en advertencia. Mírenlos acá. Y tengo unos en color verde, que hay unos verdes más claritos que otros. No sé si los alcanzan a notar. Hay unos verdes más claritos, por eso es una escala de colores. Miren, tengo unos verdes más claritos y estos verdes más oscuros. Esos verdes más oscuros, yo ya puedo decir, esto hace falta mucho para que se venzan. ¿Cuáles me preocupan? ¿Los de colores amarillos o los de colores rojos? Entonces, visualmente yo con esta validación de datos me puedo ayudar. ¿Preguntas? Chicos, No, señor. chicas, ¿alguna pregunta? ¿Todo claro con esto? ¿Todo claro? Sí. Entonces recuerden, aquí formato condicional, nueva regla. ¿Listo? ¿Todo claro?
¿O alguna pregunta? Entonces, ¿sí quedó claro esto o no? Sí, sí, señor. Exacto. Ok, listo. Bueno, entonces, de esa manera se pueden ayudar a agregarle formato condicional. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a recordar qué fue lo que vimos hoy. ¿A quién me ayuda? La función sí. Perfecto. ¿Qué más vimos? ¿Qué más vimos? Formato condicional. Formato condicional. Muy bien, listo. Bueno, entonces voy a... ¿Están viendo un Word? Sí. Sí, señor. Listo. Entonces, miren, este es el taller final, ¿cierto? El día de mañana me voy a conectar o nos vamos a conectar a las 3 de la tarde. Si alguna persona tiene dudas, o sea, el día de mañana es por si alguien se quiere conectar conmigo, de pronto le quedó alguna duda, se le presentó algún error en las prácticas, necesita reforzar algo, mañana voy a estar de 3 más o menos a 4:30 ahí conectado. ¿Listo? Si usted entendió todo y no tiene ninguna pregunta, tranquilo, ya puede enfocarse en su taller. Pero si usted tiene alguna duda, alguna práctica le falló, quiere reforzar algo, no entendió bien algo, mañana se conecta. ¿Listo? Les voy a explicar el taller final. Lo primero que van a hacer es la siguiente tablita. Esta tablita. ¿Cierto? La tablita viene acompañado de unas indicaciones. Llenan la tabla con 10 datos diferentes. El nombre de la hoja de cálculo debe ser seguridad social. Deben aplicar un diseño a su gusto. Obligatorio agregar una imagen. Ahí está entre paréntesis. Ojo con esto. La empresa de salud para la cual usted está haciendo esta tabla empezó a trabajar desde el día 18 de febrero del 96. Por tal razón, ninguna persona debe tener una fecha de afiliación menor a esa fecha, valga la redundancia, ¿cierto? Entonces aquí les explico. Aplicar validación de datos de tal manera que esas celdas no permitan una fecha anterior al 18 de febrero del 96. Ya lo vimos, ¿cierto? Lo acabamos de ver en otro ejercicio, pero lo acabamos de ver con otra fecha. El tipo de documento debe ser una lista donde solo se permita TI, CC, CE, PP. ¿Cierto? Una listica, ya ustedes saben cuál es la listica. Número de documento, o sea, la columna que dice número de documento, no puede superar los 12 dígitos. También lo acabamos de ver, ¿cierto? La edad la deben calcular mediante la función correspondiente, ya saben calcular la edad. El género es una lista donde solamente se escoge masculino y femenino para este caso. ¿Listo? Grupo sanguíneo es una lista donde se escoge O positivo, A negativo, O positivo. Bueno, ahí está lo que debe ir en la lista. La columna estrato debe ser también una lista donde solamente se escoge en números romanos, número 1, estrato 1, estrato 2, estrato 3. Esto se me modificó acá, perdón, estrato 1, estrato 2, 3, 4, 5 y 6. Tipo de población debe ser una lista, observen que son puras listas, donde se escoge esto. EPS es una lista donde se escoge esto. Régimen es una lista donde se escoge esto. Nombre de la EPS es una lista donde se escoge esto. Y el estado debe ser una lista donde se escoge esto. ¿Listo? ¿Alguna duda hasta acá? Pura validación de datos, ¿sí o no?
¿Preguntas? Sí, señor. No, instructor. Ahí mismo, en esa misma hoja, van a hacer esta tablita pequeñita. Y aquí dice indicaciones. En esta tabla se debe llenar de la base de datos de la tabla del punto 1, o sea, teniendo en cuenta la de arriba, y deben realizar esta tablita o la deben llenar para saber cuántas personas pertenecen a. Acá deben contar cuántas personas son afiliadas a Comeva, cuántas a Sanitas, cuántas a Famisanar, cuántas a Nueva EPS y cuántas no tienen EPS. ¿Listo? Ya sabemos con qué funciona Celda, ¿sí o no? Hagan de cuenta que esta es la tabla y yo les estoy pidiendo el reporte. Eso es el reporte. Y en la hoja, en otra hoja de cálculo, van a realizar esta tabla. Y hay unas indicaciones. Llenar la tabla con 10 registros mínimos. El estilo varía según su creatividad. Los días trabajados lo inventan ustedes, por ejemplo, de 0 a 30. Recuerden que los días trabajados va de 0 a 30. Sueldo a pagar es la relación entre el sueldo y los días. Todo con fórmulas o funciones, ¿no? Importante, no me lo van a hacer a mano. Salud y pensión, calcular el porcentaje correspondiente sobre el sueldo a pagar. Auxilio de transporte, validar en internet por cuánto está este año. Debe mirar por cuánto está el auxilio de transporte este año. Total a pagar, realizar la fórmula correspondiente para calcularlo y calcular el total pagado ese mes, o sea, aquí. ¿Cierto? Aquí en el auxilio de transporte les voy a poner un paréntesis y les voy a escribir, ojo, revisar la condición, para el pago del auxilio de transporte. ¿Por qué les pongo esto? Les voy a explicar o les voy a hacer una pregunta. ¿Cualquier empleado tiene derecho a auxilio de transporte? ¿Todos? ¿Qué dicen ustedes? Yo diría que sí, instructor. ¿Hasta 2 salarios mínimos? Hasta 2 salarios mínimos, ¿cierto? Mire que les estaba escribiendo, deben aplicar la función sí. Ojo porque ese salario, ese auxilio de transporte tiene una condición. La persona que se gane más de 2 salarios mínimos no tiene derecho a auxilio. ¿Sí? Eso está en internet. Entonces deben aplicar la función sí. Observen que yo soy esta buena gente, vea, y les pongo y les subrayo. Entonces, ojo con la condición, ¿listo? Ojo con la condición, ¿listo? Es lo mismo que hicimos, solamente que les expliqué con manzanas y aquí les puse mandarinas, ¿listo? Pero es lo mismo. Listo. ¿Preguntas con esto? ¿Con esta actividad que hay que hacer? Una preguntita, instructor. ¿Para cuándo tenemos que entregar todo? Bueno, todas las evidencias, todas, ustedes me las van a enviar por tarde, se las recibo el día sábado. ¿Cierto? Por tarde. Se las reviso el día sábado porque yo el lunes tengo que pasar notas. Entonces, por tarde, el sábado a las 11:59 de la noche. ¿Listo? Como este fin de semana trae puente festivo, entonces yo les aconsejo que hagan el viernes eso por tarde para que les quede el fin de semana libre, ¿cierto? Pero ya a gusto de cada uno de ustedes, ¿no? Ustedes manejan pues su tiempo, ustedes miran cómo se acomodan. Lo importante es que en mi correo estén las evidencias, todas las prácticas, más el taller final, más el PDF, ¿cierto? Más el taller de conceptos, por antes de las 12 del día sábado. ¿Estamos? O sea, las evidencias se le envían a su correo, más no al WhatsApp.
No, a mi correo. Si no, si se dificulta mandar correos, me lo pueden enviar por WhatsApp. Pero si lo pueden hacer por correo, mejor. ¿Listo? Listo, instructor. Por Pero tarde. este bono lo envía al WhatsApp o por correo. Sí. No, ya se los comparto por WhatsApp. Ya les comparto esa información por WhatsApp. Es importante algo, muchachos. Miren, les aviso de una vez para que estén pendientes. El día martes en la mañana, ¿cierto? Antes de mediodía, yo les voy a compartir un listado de las personas que aprobaron el curso. ¿Por qué lo aprobaron? Porque entregaron todas las evidencias, ¿cierto? Es muy importante, eso lo hago con un único fin, y es que si de pronto un compañerito me envió evidencias, ¿cierto? Me las envió, él dijo, oiga, yo las hice y las envié, y no aparezco en el listado, antes de mediodía del martes, o sea, yo les comparto la imagen, y antes del mediodía o antes de finalizar ese día, me deben decir, instructor, qué pena, es que yo le envié todas las evidencias y no aparezco en el listado. Es importante que revisen ese listado, ¿sí? Que después no califiquen el sistema y me escriban, profe, ¿por qué no aprobé si yo envié evidencias, si yo envié evidencias, ¿sí? Porque yo le voy a contestar, yo compartí el listado, ¿usted por qué no me dijo? ¿Verdad? Entonces deben tener mucha precaución con eso. Por eso yo les comparto el listadito para que ustedes revisen y, bueno, sí, vea, ahí ya pasé, listo, ya nada de preocupaciones. Si ustedes no se ven en el listado, bueno, escríbanme, instructor, qué pena, no aparezco en el listado y yo le envié las evidencias. Entonces yo reviso a ver si fue que un error mío y me salté el correo, o de pronto usted lo envió al correo que no era. Bueno, cualquier problema se puede presentar y lo solucionamos. ¿Listo? ¿Claro con esto, chicos, chicas? ¿Está largo o no? ¿Está fácil, cierto? Un poquito. ¿Un poquito fácil o un poquito largo? Largo. Bueno, sí, está, pues, bueno, tal vez en el momento que se pongan a hacerlo ya se van a dar cuenta que no era mucho. Bueno, preguntitas con esto, preguntas de cualquier otro tema a nivel general, de cuándo deben entregar las evidencias. Qué pena, instructor, una preguntita. Digamos, el SENA da otros cursos, digamos, como Excel intermedio o avanzado. Sí, tenemos el Excel intermedio. Me voy a hablar con la chica del punto B digital para ver si sacamos un curso. Lo que pasa es que, bueno, pues les soy sincero. Por este mes estoy ya full, o sea, no tengo espacio. ¿Qué días terminamos un grupo de Excel básico? Y para sacar el Excel intermedio empezamos el 4 de junio, algo así. Sí, o sea, está demoradito. Pero igual yo voy a hablar con ella porque es chévere que podamos seguir, ¿no? Que se pueda seguir con el proceso. Si ya terminamos básico, bueno, ahora sí pasemos a divertirnos con intermedio. Entonces yo que les recomiendo, muchachos, no se salgan del curso, del grupo de WhatsApp. ¿Sí? Porque yo intento hablar con la muchacha del punto B digital, con Cindy, y yo le digo que saquemos el curso, pero que tenga prioridad con ustedes. O sea, que ella, cuando salga la convocatoria, simplemente comparta el link con ustedes, para que ustedes se puedan inscribir de primero. Ya si quedaron cupos, que lo comparta en Facebook, porque ustedes saben que eso lo comparten y en media hora está lleno. ¿Sí? Entonces, no se salgan del grupo, yo hablo con Cindy hoy o mañana, y estén ahí en el grupito que para ahí les estamos avisando. ¿Listo? Listo, muchas gracias. Listo, profe, gracias. Vale. Bueno, si hay alguna preguntita mientras resuelven el taller y eso, pues me escriben. Yo igual, mi disponibilidad con ustedes va hasta el día viernes. El fin de semana sí, pues estoy ocupadito. Pero hasta el viernes estoy pendiente. Si ustedes necesitan algo, si no entienden, no duden en escribirme. ¿Listo? Y recuerden que mañana nos vemos
Solamente si usted tiene alguna preguntita, alguna duda, quiere reforzar algo, algo no lo entendió muy bien, mañana con gusto se conecta y me dice, listo, sin pena. Y volvemos a revisar los temas. ¿Estamos? Listo, profe, gracias. Listo. Sí, Bueno, sí, entonces, instructor, sí, señor. pues no siendo más, pues le deseo a todos una feliz tarde y nos vemos mañana, con el favor de Dios, a las 3 de la tarde. ¿Listo? Un fuerte abracito y se cuidan mucho. Gracias, profe. Listo, muchas gracias. Gracias, instructor. Gracias, profe.